Hermanos, buenos días. El Señor les bendice. Hoy es domingo, enero 24 del año 2021. Gloria a Cristo. Bendito sea Dios. Un día más de poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Quiera Dios y sea de bendición para ustedes. Es el anhelo de mi corazón que ustedes sean bendecidos a través de lo que Dios me permite ministrarles. Bendito sea Cristo. Vamos a leer 2 textos y después oramos. Bendito sea Cristo. El Salmo 5, versículo 7 dice: Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Bendito sea Cristo. Y en el Salmo 22, versículos 27 y 28, dice así: Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Bendito sea Cristo. Vamos a orar, hermanos. Bendito sea Dios. Padre bendito, Señor, nos acercamos hasta el trono de la gracia para pedir, Señor, que tú nos bendigas en esta hora. Que tú seas, Señor, con tu Espíritu Santo ayudándonos para que la administración de la palabra sea conforme a tu propósito y plan. Señor, para que tu iglesia crezca, madure, aprenda, Señor, los principios que tú tienes. Tú verdaderamente quieres una iglesia, Señor, que sepa cuáles son esos principios, Señor, que a ti son agradables. Bendícenos en esta hora. Señor, yo someto al señorío de Cristo la palabra, Señor. Pido la unción, pido la revelación, Señor, y pido la gracia, Señor, y aún la autoridad que Cristo me da para ministrar la palabra y que tu pueblo sea bendecido, porque ese es el propósito, Señor, que tu pueblo reciba bendición. Gracias, bendito Dios, por estar con nosotros. Gracias por cuidarnos. Gracias por suplir. Gracias por hacer cada una de las cosas que tú haces, Señor, para con nosotros, porque somos tus hijos, somos tu pueblo, Señor. Y tú, Señor, nos cuidas, tú nos guardas en todo lugar. Gracias, Padre. Recibimos, Señor, lo que viene de ti, y lo que no, Señor, pues lo desechamos. Pero en el nombre de Jesús creemos, Señor, que la palabra será ministrada conforme tú la planeaste. Y yo creo, Señor, que tu pueblo verdaderamente recibe esa bendición y sus corazones se llenan de gozo y de alegría, Señor. Gracias, Padre. Yo pongo todo en tus manos y pido, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que tome el control. Gracias te damos, Dios, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bendito sea Cristo, alabado sea Dios. Muy bien, pues hoy es otro domingo más de poder compartir la palabra con ustedes, y yo espero que pues cada ministración sea de bendición y que les aporte algo en el conocimiento de lo que Dios quiere para sus vidas. Bendito sea Dios, alabado sea Dios. Este pequeño estudio lo he llamado verdaderos adoradores, y quiero exponerles algunos aspectos para que se entienda quiénes son o cómo deben ser los verdaderos adoradores. Hay una pregunta con la que inicio, que dice: ¿quiénes son los verdaderos adoradores?
¿Quiénes son los verdaderos adoradores? La definición que encontramos en un diccionario, en una enciclopedia común, es adorar, es reverenciar con sumo honor y respeto, rendir culto a Dios y amar en extremo. Yo creo que estas tres aseveraciones son muy importantes y deberían estar en la vida de cada cristiano. Como adoradores deberíamos reverenciar con un gran honor y respeto hacia Dios. Debemos rendirle culto y debemos amarle en extremo. Esas son las definiciones que hay de adorar. Entonces, si nosotros queremos ser adoradores, esto debería estar en nuestras vidas como cristianos. Para poder contestar la pregunta anterior, primero debemos entonces conocer lo que Dios espera. ¿Qué es lo que Dios espera para que entonces sepamos quiénes son los verdaderos adoradores? Vamos a leer en Juan capítulo 4 del versículo 21 al 24. Juan 4 del 21 al 24 dice: Jesús le dijo: Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Muy bien, ese es un texto clave, ¿verdad?, que la Escritura menciona en el Evangelio de Juan, San Juan, donde nos está diciendo que el Padre está buscando verdaderos adoradores. Verdaderos adoradores. Y una de las cosas que yo he visto en diferentes iglesias es que cuando se trata de adorar, la mayoría de las veces no se toma en cuenta a Dios. Se toman en cuenta muchas cosas, muchos aspectos de la adoración, ¿verdad? Porque muchos definen como adoración el tiempo en que se va a dedicar a cantar alabanzas o cantos, y eso hace que la gente entre en la presencia de Dios, aparentemente. Pero la mayoría de las veces no se toma en cuenta a Dios, sino se toma en cuenta a la gente y la intención con lo que se hace, que realmente no viene a ser una intención hacia Dios, sino simplemente es una intención para agradar a la gente. Entonces, el primer punto es saber que Dios requiere ser tomado en cuenta. Ese es el primer punto. Dios requiere ser tomado en cuenta. Una de las principales fallas del hombre es que no toma en cuenta a Dios para sus decisiones. No toma en cuenta a Dios para sus decisiones. Algunos líderes de alabanza en los diferentes grupos o denominaciones, pues no toman en cuenta a Dios. Ellos simplemente dicen: nos va a tocar dirigir la alabanza, pues entonces vamos a buscar los cantos que sean así y así, y esto así, que contenga esto así, vamos a hacer esto así y así y así, y hacen todo un programa y hacen toda una lista de lo que ellos van a hacer, pero nunca le consultan a Dios. Dios, ¿qué es lo que tú quieres que se haga este día?
¿cómo quieres que se haga? No le preguntan, sino ellos son directores de alabanza, ¿verdad? Y ellos saben qué es lo que tienen que hacer. Y entonces ellos planean, ellos dirigen y ellos ejecutan. Y Dios, pues queda fuera del asunto. Entonces no toman en cuenta a Dios. Esa es una de las principales fallas que el hombre tiene. Estamos hablando de adoración, pero también podemos considerar que es una de las principales fallas en las que el hombre cae, porque en su vida práctica, tampoco toman en cuenta a Dios. Ellos hacen pues, como ellos quieren, toman sus decisiones y se meten en las situaciones en las que entran porque pues ellos lo deciden y así lo hacen. En cuanto a la adoración, ellos, los hombres, deciden qué le gusta a Dios o qué no, sin saber lo que Él dice en su palabra. Así podemos ver entonces que cuando alguien presenta una adoración, sin haber consultado a Dios, pues presentan cosas prefabricadas por los hombres. No hay una situación de consultarle a Dios y que Dios diga esto quiero y esto no quiero. El hombre ha ido creyendo que la vida le pertenece y que por lo tanto él toma las riendas de su vida y decide qué hacer con ella. Es tan triste que esto se repite cada vez más, especialmente en la gente joven, donde ellos creen tener autoridad, creen tener la autoridad y entonces tratan de tomar decisiones por sí mismos, sin preguntarle a Dios y consultarle a Dios, sin saber cuál es la voluntad de Dios. Yo diría que aquí el error que estas personas cometen es que no saben que o le pertenecen al diablo o le pertenecen a Dios. O hacen la voluntad de Dios o hacen la voluntad del diablo. Son esos dos aspectos únicamente. Esto es las dos cosas que rigen al ser humano. O pertenece a Dios o pertenece al diablo. Si le pertenece a Dios porque no es salvo, si no le pertenece a Dios porque no es salvo, por la gracia de Jesucristo, y eso lo podemos ver en Efesios capítulo 2, versículo 5, entonces le pertenece al diablo por estar muerto en sus pecados. Juan capítulo 8, versículos 44 al 47. Vamos a ver esos dos textos. Efesios 2, 5. Efesios 2:5 dice, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Entonces los que han pasado por la gracia y han recibido la salvación pertenecen a Cristo, pertenecen a Dios, bendito sea Cristo. Y los que no, pues pertenecen al diablo. Es decir, sus almas pertenecen al diablo. Vamos a ver qué dice Juan 8, 44 al 47. Dice así, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta es Juan 4, estoy en el 4, no en el 8, perdón. Juan 8, 44 al 47. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis?
el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Bendito sea Cristo. Entonces los que han pasado por el Calvario, no que hayan vivido el Calvario, sino han pasado por la obra del Calvario, es decir, aceptan el sacrificio de Cristo Jesús, ahora son salvos y pertenecen a Dios. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque dijimos que la gente toma sus decisiones creyendo que tienen autoridad para hacerlo, cuando en realidad no la tienen. Y están muertos en sus pecados y pertenecen al diablo. Jesús con su sacrificio en la cruz del Calvario pagó con su vida el precio para rescatar al hombre. Los que han aceptado ese sacrificio son salvos y su vida pertenece a Cristo Jesús. Y la vida pertenece a Cristo Jesús. Bendito sea Cristo. Alabado sea Dios. El segundo aspecto que podemos ver es si la persona no está interesada en tomar en cuenta a Dios, entonces esta persona no tiene parte en el reino de Dios. Si alguien no está interesado en consultar a Dios, en tomar en cuenta a Dios para su vida, pues prácticamente esa persona tampoco tiene parte en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque el que excluye a Dios de su vida, Dios lo excluirá de su reino. Si no queremos a Dios en nuestra vida, créanme que Dios tampoco los va a querer en su vida, en su reino, perdón. Es triste, pero así es. Mucha gente ha sacado a Dios de sus vidas. Diría, mucha gente ni siquiera le ha dejado entrar a sus vidas, ¿verdad? Por ahí escuchaba yo de ciertas doctrinas donde son las doctrinas de la aceptación, ¿cómo le llaman? La aceptación divina o la aceptación eterna, algo así le llaman, donde todos van a ser salvos, que al final todo mundo va a ser salvo, creyentes o no creyentes, hasta Satanás va a ser salvo en esas enseñanzas o esas doctrinas. Dicen Satanás, hasta Satanás si se arrepiente va a ser salvo. Bueno, pues cada quien cree como quiere. Lo importante es que nosotros sepamos lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Y en su palabra, pues Dios ha determinado ciertas cosas que pues no van a cambiar al final, solo porque alguien dice que pues como Dios es amor, pues entonces Dios va a amar al final a todo el mundo, a todos, los que lo negaron, los que no lo negaron, aún los ángeles caídos y el diablo. Es triste, pero la gente así piensa y así cree. Muy bien. Entonces, si Cristo pagó el rescate por el hombre, los que han aceptado este sacrificio, los que han aceptado este plan de salvación por gracia, entonces su vida pertenece a Cristo. Y dijimos, el segundo aspecto es si la persona no está interesada en tomar en cuenta a Dios, entonces esta persona no tiene parte en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo va a excluir. El Señor Jesús dijo, si das testimonio de mí, yo daré testimonio de ti. Si me negares, yo te voy a negar. Eso es lo que la palabra dice, ¿verdad? Y no podemos decir otra cosa que no sea eso. Bendito sea Dios. Solo por aclarar, Dios está con los que lo buscan. Dios está con los que lo buscan. Si los cristianos, ¿verdad? Si la gente busca a Dios, lo va a hallar. Eso es lo que la palabra dice. Si me buscares, me encontrarás. Bien. Entonces la gente tiene que buscar a Dios para entonces recibir el favor de Dios. De otra manera no lo va a recibir. Bien, el segundo error o el siguiente error que yo veo es que la persona cree tener control de su vida y que toma sus propias decisiones. Como vimos en Juan 8:44, ¿verdad? Voy a leer otra vez.
Juan capítulo 8, versículos 44. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Los hombres no son dueños de nada. Los hombres no son dueños de nada. Todo le pertenece a Dios. Y las almas perdidas le pertenecen a Satanás. Hasta que son rescatadas por Cristo Jesús. Si no son rescatadas por Cristo Jesús, pues lamentablemente van a tener que pasar la eternidad en un lugar diferente. No en el cielo, no con Cristo, sino en un lugar diferente. La adoración a Dios es muy importante y debe ser parte de la vida del cristiano. Debe ser parte de la vida diaria del cristiano, la adoración. Así como un estudiante tiene que aprobar todas y cada una de las materias de su clase para poder pasar el año escolar, así la adoración también tiene diferentes materias que aprobar. Algunos piensan que solamente espíritu y verdad. O algunos han pensado que solamente teniendo bautismo de espíritu, la persona ya va a ser un adorador en espíritu y en verdad. No, hay ciertos aspectos que tienen que cumplirse, ¿verdad? Dijimos que lo primero es tomar en cuenta a Dios, ya que es a Él a quien vamos a adorar. Si no tomamos en cuenta a Dios, la cosa no va a funcionar. Quizás funcione en manera natural, ¿verdad? Creando un ambiente dentro de la iglesia o en el culto o en donde se vaya a hacer, donde se esté presentando o se esté haciendo la adoración, pero no está llegando verdaderamente a quien debe llegarle. Dijimos al principio, adorar es reverenciar con sumo honor y respeto. Es rendir culto a Dios. A Dios. Ese es el punto, a Dios. La adoración va dirigida a Dios. No a la congregación, no a ninguna otra cosa ni a ninguna persona. Es a Dios. Entonces, si vamos a adorar, vamos a hacerlo correctamente. Vamos a adorar a Dios. Él es el punto principal, ¿verdad? Dijimos que debe ser parte de la vida cristiana. Y si tomamos en cuenta a Dios, puesto que Él es a quien vamos a adorar, entonces la cosa va a ser diferente. Va a hacerse en la manera correcta, digámoslo así. Otro de los aspectos que hay que considerar es que la persona debe tener el bautismo de Espíritu Santo. Es decir, es menester que el adorador esté bautizado en Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque lo que interviene es el Espíritu. Por eso vamos a adorar en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Bendito sea Dios. El bautismo de Espíritu Santo se da por la imposición de las manos del ministro sobre el creyente. Pero también interviene la solicitud y el anhelo del mismo, del creyente, para obtener el favor de Jesús, para recibir el poder y así ser un verdadero adorador. Algunos han sacado o han querido sacar al Espíritu Santo de la participación. Quieren ser verdaderos adoradores,
pero no oran en lenguas. Sabemos que la señal de haber recibido bautismo de Espíritu Santo es hablar lenguas angélicas. Marcos 16, 16 al 18. ¿Verdad? Pero hay algunos que, por no entender la parte de las lenguas, pues entonces lo sacan, lo dejan fuera. No hay participación del Espíritu Santo, pero ellos se dicen o se creen ser verdaderos adoradores. ¿Cómo entonces podría ser si la verdadera adoración va a ser en espíritu, pero no hay bautismo de Espíritu Santo? Es decir, no hay un mover del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo va a funcionar? Entonces podemos decir que el verdadero adorador lo hará en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque interviene el Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Algunos han querido establecer diferentes cosas y principalmente sustraer o sacar de participación al Espíritu Santo. No hay error más grande que puedan cometer. Querer sacar al Espíritu Santo y tratar de ser verdaderos adoradores. Eso no va a pasar. Eso no va a ocurrir. El siguiente punto es estar de acuerdo a la voluntad de Dios. O sea, un verdadero adorador debe estar de acuerdo a la voluntad de Dios. Es muy importante que el creyente tenga una enseñanza donde conozca la voluntad de Dios y esté de acuerdo con ella. Hay muchos cristianos que no conocen la voluntad de Dios. Hay muchos cristianos que en sus iglesias, los pastores, sus maestros en la iglesia, no les enseñan la voluntad de Dios. Les enseñan otras cosas, pero no les enseñan la voluntad de Dios. Así es que no conocen la voluntad de Dios, no saben cuál es la voluntad de Dios, ¿verdad? Y no tienen una enseñanza, no tienen una guía para conocer cuál es la voluntad de Dios. Así es que el que no conoce la voluntad de Dios, pues es como el que no ve. Y entonces va en un camino a oscuras, tratando de hallar cómo llegar a un lado, pero en realidad sin saber cómo hacerlo. Desgraciadamente, muchas veces a estas personas se les requiere mucho con relación a esto, pero no se les da nada. ¿Y qué es lo que termina pasando? Pues terminan en una frustración, porque en realidad no saben ni qué hacer. Algunos empiezan a creer que pues son conocedores de la palabra de Dios y pues tratan de dar algo, pero no pueden. ¿Por qué? Porque no han sido enseñados. Es bueno que la persona tenga un corazón dispuesto. Es bueno. Y Dios es misericordioso en eso. Pero si no es enseñada a la persona, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Fíjate que algunos pastores terminan criticando a ciertas ovejas, pero nunca les enseñaron, nunca les dijeron cómo.
Y algunas ovejas tratan de hacer cierta voluntad, no cierta voluntad, ciertas cosas en servicio a Dios, sin saber cómo, ¿verdad? Y después sus autoridades los critican, los juzgan, porque pues no hacen bien las cosas. Pero ellos mismos nunca les enseñaron cómo hacerlo. Los dejaron solos, nunca los apoyaron, nunca les dieron un consejo correcto, direccional, un consejo direccional. Muchas veces solamente situaciones de regaño, ¿verdad? De llamadas de atención, pero sin dar una dirección. Y dejándolos a la deriva, a ver cómo te las arreglas. Y bueno, yo quiero creer que esas gentes, pues teniendo un corazón dispuesto por Dios, pues por su gracia y su misericordia van dando tumbos y van haciendo las cosas, muchas veces mal, muchas veces bien, pero es falta de una enseñanza práctica, de tener la dedicación por parte de las autoridades, por parte del pastor, para decirle, mira, esto tiene que ser así, o va por aquí, o va así, esto otro, así, 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 ¿verdad? Dándole una guía específica, pero muchas veces no pasa eso. Es posible que ellos estén de acuerdo, pero no saben cómo hacerlo. Hay muchos creyentes que están en una iglesia y asisten a sus servicios, pero no están de acuerdo con lo que enseñan. Y entonces nos preguntamos, ¿puede ser un verdadero adorador? A veces yo me pregunto, ¿la gente a qué va a la iglesia? ¿A hacer sociedad? Yo aquí vi muchas veces, mucha gente se acercaba a la iglesia solamente para ver qué podía obtener de la iglesia. A mucha de esa gente que viene de otros países, Centroamérica especialmente, les dicen que cuando vengan acá se acercan a una iglesia porque la iglesia les va a dar para su renta, les va a dar para que coman, les va a dar esto, les va a dar lo otro, les va a dar aquello. Y entonces la gente viene con esa idea de acercarse a una iglesia, no a buscar a Dios, sino a buscar a ver qué le da la iglesia. Y yo creo que muchas iglesias y muchos pastores han cometido el error de caer en ese jueguito. Cuando la gente llega, se les ofrece darles algo con tal de que se queden en la iglesia. A mí varias veces me llegó gente a la iglesia con una actitud solamente de pedir. Es que yo necesito. Y a mí me dijeron que viniera a la iglesia para pedirles y que aquí me iban a dar. Pues muchas veces mi respuesta fue, mire, vamos a orar por usted y si Dios pone en el corazón y como su propósito el que le ayudemos económicamente o alguna otra cosa, pues lo haremos. Una vez una señora, hermana, no sé qué sería, después de decirle esto me contestó, ya han orado mucho por mí, lo que yo necesito es dinero. Dije, pues perdóname hermana, pero aquí no. Aquí primero se ora y si usted no quiere oración, pues entonces vaya y búsquele por otro lado. Perdón que lo diga así, pero la gente se malacostumbra y la gente es mal enseñada creyendo que pues a donde van a llegar simplemente van a tener lo que quieren. Entonces, asisten a una iglesia
solo con la intención de obtener algo, pero ni siquiera están de acuerdo con la enseñanza de la iglesia. Entonces, ¿cómo podemos pensar que esas personas pueden ser verdaderos adoradores? Ahora, algunos pueden estar de acuerdo a la voluntad de Dios. Escúchenme bien, pueden estar de acuerdo a la voluntad de Dios, pero es muy probable que no estén en la voluntad de Dios. Ese sería otro punto, estar dentro de la voluntad de Dios. Esto significa que hay gentes que pueden estar de acuerdo con la enseñanza de la iglesia, pero no caminan de acuerdo a la voluntad de Dios. Es decir, no hay un sometimiento y por lo tanto, pues una desobediencia. Es curioso, pero sí pasa. Hay gente que está dentro de la iglesia, asiste a los servicios, asiste a las clases y todo eso, y parece que está participando en la iglesia, pero cuando hace sus conversaciones en privado, está criticando a la iglesia en todo. La enseñanza, critican la enseñanza. Es que esto, así, así, y él dijo que esto, y dijo el otro, y dijo aquello, bla. Pero siguen en la iglesia, siguen ahí. Y pareciera que están de acuerdo con lo que se enseña, pero en realidad no están de acuerdo con lo que se enseña. Entonces la pregunta sería aquí, y de acuerdo al tema, es, ¿esa persona podría ser un verdadero adorador? Puesto que ni siquiera está de acuerdo con lo que se enseña en la iglesia donde está. No hay un sometimiento, pues está en desobediencia. Las cosas no van a funcionar así. Es necesario que si estamos de acuerdo en una enseñanza que está enseñándonos cuál es la voluntad de Dios y estamos de acuerdo con ello, es necesario que nosotros concordemos con estar dentro de la voluntad de Dios. No solo estar de acuerdo, sino hacerlo. Porque si no lo hacemos, entonces la situación pues realmente no está yendo en la dirección que debe ir. Estoy tratando de pensar algún ejemplo que pudiera yo decirte. No sé, no recuerdo ahorita, no veo algún ejemplo que pudiera yo darte ahorita. Pero hay gente que dice estar de acuerdo con algo, pero no lo hace. Entonces uno pregunta, ¿en realidad está de acuerdo? ¿Sí está de acuerdo o no está de acuerdo? Porque si está de acuerdo, debería hacerlo, pero si no está de acuerdo, pues si está de acuerdo, entonces, ¿qué pasa? Entonces, no es lo mismo estar de acuerdo que hacerlo, que practicarlo. El siguiente punto es necesario que el verdadero adorador sea un cristiano genuino, es decir, no de doble ánimo, un cristiano genuino, no de doble ánimo, con una convicción de servir a Dios en la mejor manera posible, de acuerdo a su capacidad y entendimiento. Es obvio que todos somos diferentes. Es obvio. Por diferentes razones. Por los diferentes aspectos de la vida personal de cada persona. Válgase, si es una redundancia, pues válgase la vida personal de cada persona. Porque no todos tenemos las mismas capacidades. Algunos son muy pacientes, otros no somos muy pacientes. Algunos aprenden rápido, otros les cuesta mucho trabajo aprender.
Nos lleva mucho más tiempo aprender lo que a otros le costó un ratito nada más de estudiar y se acabó, ya se lo aprendió. Algunos entienden la primera, otros entendemos a la tercera, cuarta, quinta y quizás hasta la sexta. Es decir, debe haber una convicción en la persona. Para que sea un verdadero adorador, debe haber una convicción de servir a Dios en la mejor manera posible, de acuerdo a sus capacidades. Dios ha dado capacidades a los hombres, diferentes, algunos mayores, otros menores, diferentes gracias. No todos somos iguales, pero cuando estamos dispuestos, Dios nos va a utilizar. Dios va a hacer de nosotros instrumentos que sirvan para su gloria. No se puede calificar a una persona porque no tiene una capacidad para decir no puede ser un adorador. No. Hemos visto varios puntos que van calificando a una persona para ser un adorador. No solamente la situación del bautismo Espíritu Santo, ¿verdad? Sino la capacidad de considerar a Dios en su vida. La capacidad de someterse a la voluntad de Dios. La capacidad en la convicción que ha tenido para servir a Dios. Ser creyentes, sinceros y verdaderos delante de Dios. Eso nos puede hacer unos adoradores o unos verdaderos adoradores. Es muy común que los cristianos de a mentiras simplemente no puedan dar un servicio a Dios por su condición y por consiguiente no pueden ser verdaderos adoradores. Esto se llama una autocondena. Es decir, estos cristianos son cristianos de a mentiras. ¿Por qué? Porque ellos mismos lo saben. En una ocasión llegaron dos muchachos, que eran jóvenes, a la iglesia, diciendo ser cristianos y diciendo que se interesaban en la iglesia y en Dios y todo esto así se presentaron y les recibimos con gozo y estuvieron yendo a la iglesia cierto tiempo, no recuerdo si 1 o 2 meses, no recuerdo, pero estuvieron yendo cierto tiempo. Y después de este tiempo, se acercó uno a mí y me dijo, oiga, quiero presentar a la iglesia un negocio. Dije, ¿un negocio? ¿Cómo que un negocio? A ver, ¿de qué? Ah, es que yo estoy metido en un negocio que es esto y esto y esto y esto. Y pues quiero que la iglesia se meta y intervenga en ello. Era una pirámide. Y las gentes que habían capacitado a este muchacho para ese negocio, le dijeron que los lugares que podrían servirle para que la gente se metiera con él en ese negocio eran las iglesias. Eran las iglesias. Y entonces lo que él quería era hacer un negocio en la iglesia. En realidad no le interesaba la iglesia. En la realidad no le interesaban las cosas de Dios. Lo que él quería era hacer el negocio con la gente de la iglesia. Era meterlos a un negocio, meter a la iglesia, al pastor si se dejaba, en una iglesia, en un negocio
que era una pirámide. Ya saben, esa de niveles. Que si vas, entre más vendas, más subes y más dinero vas a ganar y bla, 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 bla. Y yo de plano lo paré y le dije, no, aquí no. No, que mire, que no. Aquí no, por favor. Aquí no ofrezcas eso. No nos interesa. Ese día se fue y no regresó. Ya no regresó a la iglesia. Entonces te das cuenta que realmente que era lo que le interesaba a esa persona. No era Dios, no eran las cosas de Dios, sino el negocio que le habían propuesto y él creía que era buen negocio y que podía incluir a toda la gente de la iglesia. Yo supe de una iglesia donde pasó eso. Vino una persona, le presentó el plan al pastor le pareció correcto, el pastor se metió y autorizó para que se le presentara a la iglesia y mucha gente de la iglesia se metió al negocio ese y al poquito tiempo, hermanos, no sé si como al mes o a los 2 meses, ¡pum!, explotó la bomba y resultó que era una pirámide y que todos estaban involucrados y todos metieron dinero y perdieron su dinero. Y la persona que los metió, ¡pum!, se desapareció. No se le volvió a ver nunca más. Pero hasta el pastor salió ahí en esa cosa. Entonces, tiene que ser un cristiano genuino. Una persona que verdaderamente ame a Dios. Es una persona que puede ser un verdadero adorador con todas las demás características que hemos ido viendo. Porque si no es un cristiano genuino, pues las cosas no van a funcionar, simplemente no van a pasar como debe ser. No va a poder dar un servicio correcto a Dios. Y muchos de ellos se autocondenan porque ellos saben que son cristianos de mentiras. El siguiente punto es que sea un buen testimonio de los de adentro y de los de afuera. Es decir, la transparencia de la vida de un cristiano es importante porque asimismo se presenta delante de Dios y poder adorar verdaderamente. Es importante, hermanos. Aunque no pareciere, sí lo es. Muchas veces escuchamos de gente que hace cosas fuera de la iglesia que simplemente no es de un verdadero cristiano, que no dan el testimonio correcto delante de las personas, delante de la gente. Y cuando no se da ese testimonio, hermano, no podemos ser verdaderos adoradores, porque no estamos cumpliendo con lo que Dios está requiriendo. Es decir, nuestro comportamiento ante la sociedad, pero también ante la iglesia y ante Dios. ¿Cómo es? ¿De qué sirve que una persona entre a la iglesia y sea muy santo dentro de la iglesia, por decirlo de alguna manera, si afuera es un demonio? ¿Cómo? Y cuando la gente dice, oye, pero ese se va a la iglesia así, uy, si lo vieras aquí cómo se comporta, y lo oyeras la boquita que tiene por acá, y cómo se expresa de tal persona, y cómo esto, y cómo lo otro, y dice uno, bueno, ¿y por qué en la iglesia es así y afuera es así? Una vez alguien me dijo, de verdad, alguien me dijo, no, la vida de la iglesia es independiente de la vida de afuera. Allá afuera hay que hacer lo que sea necesario para conseguir. Y dije, ¿cómo? ¿Hasta robar? Pues si es necesario. Ah, ok. ¿Hasta robar? Es afuera de la iglesia, no tiene nada que ver. Son impíos, y son esto, y son lo otro. Ah, ok. Wow. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que tiene que tener cuidado de tener un buen testimonio de los de afuera.
Yo te diría también un buen testimonio de los de adentro. Es decir, la vida cristiana, hermanos, no es una vida que esté separada, que tenga dos mundos. La de adentro de la iglesia y fuera de la iglesia no es así. Lo que se ha hablado mucho, lo que hemos dicho mucho es que el cristiano verdadero, el cristiano sincero, es dentro y fuera de la iglesia de igual manera. Un verdadero cristiano sabrá entrar en la presencia de Dios con sus manos alzadas, con canto de adoración y un testimonio verídico. Ese es un verdadero adorador. No creamos que porque tenemos bautismo de Espíritu Santo ya somos verdaderos adoradores. No creamos que porque estamos en una iglesia donde la enseñanza pues nos habla de victorias, ¿verdad? De cristianos victoriosos, ya somos verdaderos adoradores. Cuando uno va a la escuela hay que pasar matemáticas, español o inglés, geografía, historia, física, química. ¿Me explico? Son diferentes materias las que se tienen que cursar para que al final del curso aprobemos el año. Si no lo hacemos así, pues ¿qué va a pasar? No vamos a aprobar, no vamos a pasar de año. Bueno, queremos ser verdaderos adoradores, hay que cumplir con todos estos aspectos. No es solo uno, no solo es la clase de matemáticas. Oh, ya, yo matemáticas tengo puro 100. Ok. ¿Y en química? Ah, no, pues ahí tengo 5. Pues no vas a pasar el año si no pasas esa materia, si no cumples con esa otra materia. Entonces son varios aspectos que son importantes considerar como cristianos para que seamos verdaderos adoradores. Por ahí escuché, no sé en dónde, la verdad no sé en dónde, pero por ahí escuché a alguien que estaba hablando de un adorador y decía que no era hablar en lenguas. Bueno, esa es su opinión de ese hombre, de esa persona, pero yo te digo, el verdadero adorador adorará en espíritu y en verdad. Y para adorar en el Espíritu necesitamos el bautismo de Espíritu Santo. Y cuando tenemos bautismo de Espíritu Santo hablamos en lenguas. Adoramos en lenguas, cantamos en lenguas. Sí, hermano, así es. Así es que cada uno de nosotros necesitamos saber qué es lo que necesitamos para ser verdaderos adoradores. Tú tienes bautismo de Espíritu Santo. Bien, gloria a Dios, qué bueno. Necesitas conocer cuál es la voluntad de Dios. Necesitas someterte a la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios, cumplir con la voluntad de Dios. Necesitas tener un buen testimonio dentro y fuera de la iglesia. Necesitas tener una convicción en ti. ¿Qué quieres? ¿Quieres adorar a Dios? ¿Quieres ser un verdadero cristiano? Bueno, pues estos son los pasos. Si no los cumples, pues no serás un verdadero adorador. Eso es lo que va a pasar. Alabado sea Cristo. Quiera Dios que haya un buen entendimiento en todo esto y que nos juzguemos a nosotros mismos, ¿por qué no? Que nos juzguemos a nosotros mismos y entonces podamos decir, ¿soy un verdadero adorador o no soy un verdadero adorador? ¿Puedo ser un verdadero adorador o no puedo ser un verdadero adorador? ¿Tengo limitantes? Sí, sí. Pero yo creo, hermano, que por enseñanza no hemos parado. Yo lo creo.
Se han enseñado muchísimas cosas aquí. Y si nada de eso ha servido para que tú crezcas, pues necesitamos pedirle más gracia a Dios. Mucha más gracia a Dios para que entonces puedas crecer, puedas aprender, para que no entre por aquí y salga por acá, sino para que entre por aquí y se quede aquí adentro y se quede acá también. Un verdadero adorador va a agradar a Dios. Es el anhelo de mi corazón que tú seas un verdadero adorador. Es el anhelo de mi corazón. Hermano, yo creo que lo que Dios ha puesto en mi corazón es enseñar a la gente y capacitar a la gente. Se han predicado muchas cosas, muchos temas, de muchas maneras y en muchas direcciones. Pero creo yo que estos últimos tiempos, estos últimos meses, han sido de pura enseñanza, hermano. De pura enseñanza. ¿Para qué? Para que crezcas. Para que haya un crecimiento. Para que haya un entendimiento. Tú no sabes qué es lo que Dios tiene planeado para ti mañana. Las cosas pueden ser diferentes. Y el día que Dios te demande, podrás decirle, Señor, estoy listo para hacer lo que tú me pidas. O podrás decirle, Señor, es que pues, a mí no me enseñaron. Es que no puedo, no quiero, no estoy dispuesto. Bueno, pues ese ya serás tú. Cuando estuve en la escuela, yo vi mucha gente que iba a la escuela a jugar, solamente, a pasarla bien y a dejar el estudio a un lado. Bueno, esa gente no terminó bien. Bueno, gracias a Dios por su misericordia, en verdad, les mando un saludo, bendiciones, de parte mía, de parte de mi familia. Les extrañamos y pues en realidad yo no sé, hermanos, yo no sé para cuándo esto va a cambiar. Ya habíamos visto un cambio, ya habíamos hecho algunas cosas, pero ahora volvimos otra vez a lo mismo, a crear videos porque no podemos reunirnos. Sea Dios glorificado en todo esto y yo solo lo pongo en sus manos y que sea Dios pues ayudándonos. Bendito sea Cristo. Deseo, de verdad es un gran anhelo en mi corazón que esto te sirva de bendición, que sea de bendición para tu vida, que te sirva para crecer y espero que hayas aprendido algo. Dios los bendiga. Shalom.